Ahí está. Bueno, bueno. Gracias a todos por estar. Bienvenidos a esta nueva charla que vamos a tener sobre genealogía, esta vez con nuestro amigo Sacha Cardona, que vive en Paraguay, en Pedro Juan Caballero. Él es historiador y genealogista. Yo diría también escritor, porque vos ya publicaste algunos libros, la mayoría sobre historia, ¿no? Y genealogía, pero también hay un par que son como, ¿cómo sería? Como novelas, ¿entiendo bien? Sí, son también novelas. Primero, un gusto, Alan, poder compartir. Gracias por la invitación Gracias por y estar. poder hablar un poquito de la historia de esta zona del país. Para quien no conoce, Pedro Juan Caballero es frontera con Brasil, el Sí, departamento de Amambay. Al otro lado está el estado del Mato Grosso do Sul. Y bueno, tengo una pasión así por la historia que viene desde la infancia. O sea, chiquito me gustaba ya oír relatos, lo que me contaban los hermanos, especialmente un tío, un hermano de mi mamá, que tenía más edad y solía relatarme cómo era la vida en la frontera, en la ah, época de su infancia, los recuerdos. Y así fue naciendo un gusto por la historia y que me llevó a estudiar historia. Soy licenciado en historia y en eso también va el interés por la genealogía. claro, Si bien que muchas veces en la academia, algunos historiadores, profesores que he tenido, tenían cierto prejuicio para con la genealogía, porque durante mucho tiempo se tuvo una visión negativa en el sentido de que decían que muchas cosas eran inventadas o que era ah, para hacer lucir ciertos apellidos. Pero hoy eso va cambiando, ¿verdad? Se percibe que para hacer una historia social es necesario conocer y que se puede saber mucho o aportar bastante a la historia para entender las conexiones, la red de poder, trabajar las élites, los grupos sociales, las clases populares, en fin, todo un entramado social se puede desarrollar también teniendo a la disciplina genealogía allí auxiliando a la historia y viceversa, ¿verdad? Porque sin la historia, un árbol genealógico es un árbol seco. O sea, claro, tenés apenas nombres, fechas, pero lo interesante es dar el contexto en que esa persona que está allí en el árbol vivió para que así se pueda enriquecer e incluso hacer una biografía, porque muchas veces tenemos tan poca información de aquel antepasado que tan solo dejó un nombre, de repente es una partida de bautismo, sí, o si no se casó, no hay un matrimonio, o fue padrino en alguna ceremonia, después ya es la defunción, si no tenía muchas propiedades, ni siquiera un testamento. Pero al saber en qué localidad vivió, al tratar de conocer la historia de aquella zona, aquella región, el periodo de tiempo de su vida, ujú, es posible ir completando y entendiendo mejor el rol de aquel individuo en su tiempo y que fue protagonista también de la historia, ¿verdad? De la historia de aquella localidad, sin importar si fue o no una autoridad, a claro, qué clase perteneció, porque todos en conjunto hacen, ¿verdad? La historia, somos todos de una manera u otra protagonistas de un tiempo. exactamente. Así es, Sacha. ¿Y tu trabajo se ha enfocado en tu localidad? ¿Vos naciste en Pedro Juan Caballero? Sí, yo nací en Pedro Juan Caballero. Mi bisabuela Sí, materna, María de los Ángeles Vega Resquín, llegó aquí en 1905. Llegó a Pedro Juan Caballero, fue una de las pioneras. Vino ¿desde dónde, ella y una hermana de dónde vino? llamada Carlota, y la hermana, mi tía Carlota, quedó al lado de Brasil, o sea, pasó al otro lado de la frontera, y mi bisabuela se estableció al lado paraguayo. Y se convirtieron también en dos matriarcas, o sea, descienden de ellas familias tanto del lado paraguayo y la otra dejó descendencia al lado brasileño. Y en mis Es, obras trato un poco de eso, ¿verdad? Siempre buscar conocer, primero sí la pregunta. Cuando toda vez que ya escribir un libro, hago una serie de preguntas y voy detrás de esas respuestas. Y fue así que fueron surgiendo o fui dando forma, ¿verdad? Los trabajos históricos. Pero como dijiste, también tengo una vena, así que me gusta la literatura. sí, Tengo algunas novelas, pero como tengo una formación en historia, me es difícil
a ser 100% ficción. Entonces las novelas, por más que tienen algo de ficción, se tienen que anclar con la realidad. Entonces, los personajes son personajes que vivieron en Pedro Juan Caballero. Las tramas que están relatadas fueron de hechos que ocurrieron Ah, mira. y se reproducen generalmente cartas, documentos. Hasta una vez, uno de los libros guardé durante un buen tiempo porque tenía miedo. Decía, bueno, si me vienen encima, porque iba a revelar algo como un secreto de familia en una de las novelas, Sí, pero al final entendieron los descendientes, les gustó y mira que. vieron como un homenaje, ¿verdad? Entonces serían novelas históricas, podría decirse. Sí, novelas Ujú. históricas y que tratan de temas regionales, o sea, una mirada un poco fuera de Asunción, Claro. porque generalmente nuestra historia está muy en torno a la capital y no hay muchos trabajos del interior, o sea, conocer qué sucedía, cómo llegaba la cultura, el comportamiento, cuáles eran las corrientes migratorias, ¿verdad? Cuáles eran Claro. las familias que primero se establecieron en esta zona, que surge o que cobra fuerza en la posguerra de la Triple Alianza. Ah, está bien. Sí, vos te hago una pregunta sobre tu comentario sobre que fue tu bisabuela, dijiste, la que llegó a Pedro Juan Caballero. ¿Tu Así bisabuela? mismo, ¿Y ella de dónde venía? 1905. ¿De dónde vino? ¿De qué parte del Paraguay? Bueno, ella nació en San Juan Bautista de las Misiones. Ah, ah, sí, en el sur. Sí, la madre de ella era de Misiones, entre San Juan Bautista, San Ignacio, la familia materna de ella. El padre era ya de la zona central de Capiatá. ¿Y por qué Pedro Juan Caballero? ¿Por qué fue para allá? Que en realidad en ese momento no se llamaba así, tenía otro nombre. Bueno, el nombre antiguo de nuestra zona es Punta Porá. Era el Sí. antiguo paraje Punta Porá. El área mayor eran los montes de Chirihuelo, como se conocía, toda esta zona que era muy rica en yerba mate. Y estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, por eso hoy día le dicen la terraza del país. Ah, bien. Y en la cima de los montes del Chirihuelo estaba el paraje Punta Pona. Este nombre, que es una mezcla del guaraní con el castellano, es un nombre antiguo. O sea, en 1862 se encuentran registros en un mapa hecho por Resquín, que estaba como comandante en Villa Concepción. 1862 ya no había empezado la guerra, pero Paraguay ya estaba tratando de conocer cuáles eran las fortalezas y debilidades del sur de Mato Grosso. Ah, Recordemos que mira. Mato Grosso era una cosa sola, capital Cuyabá, y el sur era una zona muy poco poblada, había algunas localidades, haciendas, pero Reskin como que actuó en un servicio de inteligencia, hasta estuvo por Haciendas del Mato Grosso, utilizando una otra identidad para poder tener la mayor cantidad de informaciones sobre todas estas localidades. Y en uno de sus mapas, que él va señalando rutas, caminos, indica ya el paraje Punta Pura como un punto importante. Y poco tiempo después, López va a dar indicaciones para que se establezcan también una pequeña fuerza militar en este sitio. Porque la guerra empieza por aquí, donde nosotros estamos, en diciembre de 1864. La localidad más importante está a 210 kilómetros, que era Concepción en la época, Sí. el puerto de Villa Concepción. Concepción era un núcleo muy importante, entonces ahí estaban las familias concentradas y que venían a esta zona, a estos montes, por la hierba, para explotar la hierba mate, que ya se Ah, explotaba antes de la guerra. Pero nunca quedaban, no habían establecimientos, no había un poblado todavía en ese periodo. claro. Eso va a surgir en la posguerra, porque la guerra otra vez termina aquí, ¿verdad? Empieza aquí en diciembre del 64 con las acciones del Mato Grosso y finaliza en marzo de 1870. Claro, en Cerro El Corá. 27 de enero, si se recuerda, el 27 de enero de 1870, Solano López llega a Punta Porá. Y Ah, eso está mira. en las memorias del Centurión, lo registra Resquín también, Mm. Aveiro, Fidel Maíz, todos hacen referencia a esta localidad. Ah, Y ah, luego la caravana sigue la marcha, llegan a Cerro Corá. Algunos autores dicen el 8 de febrero, otros dicen el 14 de febrero, no hay una fecha exacta. Pero allí se forma el último cuartel y ni todos logran llegar hasta Cerro Corá. ujú, Y luego ocurre la batalla. Ahora, el 1 de marzo de 1870, la batalla final, claro.
En ese mismo día, una fuerza brasileña ocupaba Punta Porá, comandada por Bento Martins de Menezes, clavaba allí la bandera imperial brasileña Ajá, y terminada la guerra, 2 años después empieza la Comisión de Límites a trabajar para definir la frontera. Y Punta Porá entonces se convierte en zona limítrofe con el Brasil. Paraguay pierde esos territorios y desde la naciente del río Apa, que los brasileños dicen que es el arroyo Estrella, por las altas cumbres, una línea imaginaria hasta los altos del Guairá iría a definir la nueva frontera, lo que sería Paraguay y Brasil. Y terminado eso, se abren nuevamente los caminos, entre ellos una vía muy importante que era la picada del Chirihuelo, que daba un acceso directo, si bien que era muy difícil, era un camino muy penoso, pero conectaba el puerto de Concepción al sur de Mato Grosso, a importantes haciendas que estaban empezando nuevamente a resurgir, y había otro camino que iba por Bellavista, cruzaba el río Apa, e ingresaba también a zonas como Jardín, Miranda, otras localidades del Mato Grosso. Y en ese ir y venir es que se van a ir formando nuevamente núcleos de población claro. en toda esta zona de frontera. La Qué localidad más interesante. antigua de donde nosotros estamos, del departamento de Amambay, es la ciudad de Bellavista Norte, Ah, que desde el 1802 ya estaban establecidos, había una fortificación allí. Allí 1802. estuvo Yegros, allí estuvo Fernando de la Mora, por ejemplo. Mira, Eh, Eso se mira. quemó como estrategia durante la guerra, se quemó toda la fortificación bastante antigua que ya existía en ese local. Ocurre un episodio muy famoso que es la retirada de la laguna, muy comentada en la historiografía brasileña, y en la posguerra va a ser otra vez resurgir Bellavista. Entonces, una localidad más antigua que la capital de la Mambay, que es hoy la ciudad de Pedro Juan Caballero. ¿Y Bellavista es fronteriza también o me estoy confundiendo? Sí, es fronteriza, Sí. pero no es una frontera seca. Allí está el río Apa. Ah, está el El río río Apa. Apa es la frontera con la ciudad de Bela Vista, Brasil. Claro, claro. ¿Y en qué momento cambia de nombre Ponta Porá por Pedro Juan Caballero? O Sí, eso fue. Punta Porá. Nosotros celebramos como fecha fundacional de nuestra ciudad el 1 de diciembre de 1899. No tenemos una fundación clásica, un acta de fundación, ¿verdad? Esto surge por un poblamiento espontáneo. Personas fueron viniendo, estableciéndose, Sí. principalmente por el comercio. Pero el 1 de diciembre de 1899, el gobierno central crea una comisaría, nombra un comisario, la autoridad nacional se hace presente y con eso se da el nacimiento oficial, el reconocimiento del poblado de Punta Porá, que el 30 de agosto de 1901 se convierte en distrito, que en la época llamaban departamento. Y el Congreso decide rendir homenaje a tres próceres en esa ocasión, que era Iturbe, Ah, Yegros y Pedro Juan Caballero. Tres localidades mirá surgen qué- por el decreto del 30 de agosto de 1901, claro. rindiendo homenaje a esos próceres. En la época Francia todavía no entraba en la lista porque había muchas luces y sombras, mucho debate con la figura de Francia, pero ya se consideraban próceres y figuras indiscutibles, héroes de la independencia, Pedro Juan Caballero, Iturbe, Yegros. Nosotros perdimos nuestro nombre histórico en esa fecha y llevó mucho tiempo para que la gente asimilara Claro. la nueva nomenclatura, porque Capitán Pedro Juan Caballero nunca estuvo por aquí, no es de esta zona. Nació en Tobatí, no tenía ninguna relación con lo que era el Punta Porá o el nordeste del Paraguay. Por eso, en 1920, las familias de la élite, preocupadas con eso, Sí. contratan los trabajos de un escultor paraguayo importante, Francisco Almeida, nacido en Asunción, que estudió en París, estuvo por Roma, para hacer una estatua del capitán en una plaza. Y esa es la plaza más antigua de nuestra ciudad. Se inauguró el 14 de mayo de 1920 y allí hay un monumento, una estatua de Pedro Juan Caballero. Y lo curioso es que no hay fotografías ni pinturas de época de Pedro Juan Caballero, es una idealización aquello. No se sabe cómo era. No se sabe cómo era. Y Mm. Almeida dio un paseo por el cuartel que quedaba allí cerca y eligió a un soldado Ah, llamado Luis Villalba, que posó para el artista y se convirtió en el prócer de la independencia. Fue el que mirá vos. dio cuerpo y rostro para el imaginario, ¿verdad? Y lo que hoy queda
y que las personas identifican como el héroe de la independencia. Qué interesante, Sacha. Va, increíble esta historia. Y me interesa mucho también, como curioso de la genealogía, ¿qué fue lo que atrajo a tu bisabuela a ese lugar? Y ahora, bueno, están todos sus descendientes, ¿no? Era María Vega Regín. Sí, María de los Ángeles Vega Resquín. Como le dije, ella nació en San Juan Bautista. Sí. Allí también nació una hermana de ella llamada María Narcisa y un hermano, también José Teodoro. Luego ellos van hacia Capiatá, mi tatarabuela Casimira Regín Canteros, con su compañero, porque no llegaron a casarse, los hijos eran naturales, reconocidos, hijos de Manuel Vega. Y hay una incógnita y un misterio que todavía no pude aclarar muy bien, la razón de la movilidad constante de la familia. Ah, No sé si de repente el esposo tenía alguna función o estaba relacionado a algo, un trabajo en la aduana o algo militar, que siempre le hacía ir de un punto a otro. Porque ellos de Misiones, él era de Capiatá, va a Misiones, o sea, se conoce, forma familia con esta sí. dama de Misiones. Regresa a Capiatá, su localidad de origen. Uno de los hijos es bautizado en Capiatá. Posteriormente, otra hija, el bautismo de una hija llamada Estanislao, se da en la Catedral de Asunción. Y tiempo después, ya mi otra tía bisabuela, Carlota, que después va a venir y va a ser una de las pioneras de esta zona, nace en Corumbá, Eso es Brasil. Brasil, ciudad portuaria, Brasil, una ciudad que se convirtió en un punto muy importante en la posguerra y fines del siglo XIX por el puerto, Puerto y donde sobre el había río. mucha presencia paraguaya. Es Hola. sobre el río, ¿no? ¿Es del puerto? Sobre el río Paraguay, la ciudad Claro, de Corumbá, una ciudad que así como Concepción va a tener una época dorada porque era la conexión, todo se conectaba con el Plata. claro. Entonces el desarrollo de estas localidades, Corumbá, Concepción, superaban, dice, o buscaban muchas veces hasta la de la capital de Asunción, porque Concepción, había sí, mucho interés, he visto que había mucha riqueza ahí. Mucha mucha familia. riqueza y entonces eso atraía a mucha gente, ¿verdad? Claro, mucho Y ellos extranjero. vivieron en Corumbá un tiempo. Y luego de Corumbá, yo encuentro la familia en Villa del Rosario. Ah, mira, O sea, bueno, siguiendo el río también van ahí. a Villa del Rosario. Eso a 1900 estaban allí establecidos en Villa del Rosario, porque están ahí la confirmación de algunos, ¿verdad? Interesante, wow. Y de Villa del Rosario, tiempo después están en Villa Concepción. Ajá. Y va a ser en la localidad de Villa Concepción que va a fallecer mi tatarabuela, Casimira Regín, en 1902. Ah, mira. Y curiosamente, creo que el esposo no estaba en la ocasión, porque quien va a declarar la defunción es el hijo José Teodoro, Mm, que era mayor, las hermanas, entre ellas mi bisabuela, tampoco estaba allí, porque como era común en aquella época, muy joven, ya formaban pareja, ujú, y ella se había unido sentimentalmente con Bartolomé Caballero, que era juez de paz de Villa del Rosario y de Itacurubí el Rosario, de esa zona. Este señor Bartolomé Caballero tuvo muchos hijos, o sea, dejó mucha descendencia eh, de los caballeros por esa zona. Y mi bisabuela tuvo dos hijos con él, que fue Lidia Caballero Vega y Augusto Caballero Vega. Y de ellos descienden los Caballero Vega que están hoy día por la zona de Itacurubí del Rosario, el Santa Anito, en ese sector. con tu primo. La familia Llama se unió también a esta hija Lidia. En fin, y mi bisabuela en esta relación sentimental con el juez Bartolomé, pero no oficializada porque no se habían casado, dice que tenían un comercio en esa localidad y hubo un día una fiesta social, un encuentro, y allí él estaba muy galante con otra dama. Y mi bisabuela vio aquella situación y dijo, bueno, esto no está bien, ¿verdad? Al final, ¿qué está pasando acá? Y dice que la otra dama estaban bailando y pasaba, se reía y se reía otra vez y dijo, bueno, una vez puede ser que se ría de mi cara. La segunda, pero en la tercera va a tener su merecido. Dice que en la tercera vuelta ella se fue y se agarró a golpes con esta dama, se Uf, armó el quilombo allí
Se fue a la casa, repartió todo lo que había en el comercio, telas, todo lo que tenía, y cargó un arma de fuego y quedó bien calladita acostada allí en la cama. Y cuando el compañero, el esposo, llega y agarra un perrenque como para pegarla, ella le dispara No, ¿en varios serio? descarga, pero no le mata. O sea, fueron Ah, refilones, erró la puntería. uf, Y ella, en el medio de todo aquello, agarra a sus hijos, sube a un caballo y abandona. Y se cató todas sus joyas en un pañuelo y fue para ir a Concepción a encontrarse con su hermano. Pero este señor, Bartolomé, era una autoridad, todo más, entonces manda a otras personas detrás de ella y le dice, bueno, te vas, pero te vas sin los hijos. Y le quitó los dos hijos, ¿verdad? Le quitó la Lidia y Augusto, que quedaron con el padre, y ella va a Concepción, donde va a rehacer después su vida con otro caballero llamado José María Martínez, y de esa unión va a tener sus otros hijos, entre ellos mi abuela, Hermelinda Martínez Vega. entonces, Y en mirá esas vos. vueltas deciden venir para aquí, ¿va? Vienen para esta zona, viene ella, su Claro, hermana, por 1905 ya por Pedro Juan Caballero, ya estaban más pero cerca. teniendo siempre estrechos vínculos con Concepción también. Y el hermano este, José Teodoro, va a ir después a la capital y formar familia allí en Asunción. Wow, Y como le digo, queda ese misterio porque la razón por la cual mi tatarabuelo, Manuel Vega, estaba siempre de un lado a otro, porque las últimas noticias que tengo de él es nuevamente en el Mato Grosso, que estaba viviendo por Bellavista, luego se pasa al Mato Grosso y posiblemente fallece por 1916 en una hacienda llamada Paraíso, en el sur del Mato Grosso. Pero me falta encontrar el registro de función porque no es tan fácil hacer genealogía en la zona en claro, que estamos, esta zona de frontera de mucha movilidad, en que las personas con facilidad pasaban de un lado a otro, o se anotaban en Paraguay o se anotaban en Brasil. claro. Entonces, se tiene que buscar los documentos a ambos lados de la frontera. Qué interesante, Sacha, pero no me esperaba esta historia, la verdad. Yo había leído Sí, es una historia de novela. algunas cosas leí el Facebook, vos compartís, pero no me acuerdo si compartiste esta historia del tema porque al final eso contribuyó a que ella se acercara y al final llegó a Pedro Juan Caballero, donde finalmente se estableció. Em, Sí, así mismo. Y tuvo también ella un comercio aquí, fue Mirá vos. una de las pioneras, incluso la historiadora Ana Barreto Balinotti, Ah, sí, cuando por sí, el Bicentenario escribió una obra sobre las mujeres sí, y recorrió varias localidades, ella me dijo, quiero perfiles de mujeres que salgan un poquito de aquello de la docente, la profesora, claro. que sean mujeres más empoderadas, que desafiaban o Sí, que estaban frente de alguna cosa. sí. Y parece que le vino anillo al dedo la biografía de mi bisabuela ¿Ahí lo y de incluyó? otra dama llamada María Rojas, conocida como María Chanchera, que es la figura popular y que las tradiciones orales, las clases populares la tienen como fundadora del poblado de Punta Porán, la posguerra. Porque aquí, como no tuvo una fundación clásica, existen varias versiones de la fundación. Ujú. Y las clases populares se embanderan de esta mujer, María Rojas o María Chanchera, porque criaba cerdo, y hay todo un relato de ser ella la iniciadora. En cuanto que los comerciantes tienen otra figura, que es el argentino José Tapia Ortiz, natural de San Luis, que vino a esta zona en la posguerra, fundó una hacienda, tuvo un comercio. Ya otro grupo movido por un relato familiar de un intelectual llamado Natalicio Olmedo de Concepción, atribuye la fundación a un sanpedrano, Paulino Ramírez. En fin, son varias figuras que así buscan este mérito de ser fundador. Y en este libro de las mujeres, eh, Ana Barreto coloca la biografía de María Rojas y también de mi bisabuela Wow. en este libro de mujeres que hicieron historia en el Paraguay. ¿Voces de mujer en la historia paraguaya es o no? A ver. No, es mujeres que hicieron historia en el Paraguay. Ah, mujeres que hicieron la historia en Paraguay. Estoy buscando acá. Veo que tiene más de un libro sobre la mujer paraguaya. Sí, ella trabaja bastante el tema de Mm, las mujeres. por lo menos tres estoy viendo acá. Sí, mirá vos, las mujeres. Está tu bisabuela increíble. Muy bueno.
Yo alguna vez la contacté a ella para preguntarle porque aparece una mujer de apellido Aponte también ahí, en la época, de la época 1840, 1830, que consigue una sentencia de divorcio, que era algo raro en esa época. Y, Sí. y bueno, todo el pleito, todo el lío que pasó con eso y cómo es que ellas lo pudo conseguir, ¿no? Y creo que eran pardos libres ellos. Em, Así Y que Ana siempre está buscando un poco de eso, ¿verdad? De figura o abordar otros aspectos, ¿verdad? Lo que nosotros decimos siempre la otra historia, de que sí, durante mucho tiempo la historia estuvo solamente fijada en las grandes figuras, ¿verdad? Pero hoy día el campo ya se abrió, ¿verdad? Entonces, la historia del amor, de la locura, de la belleza, de la infancia, de los esclavizados, en fin, varias miradas que se pueden tener desde distintos puntos. Y en mis libros, yo tengo un libro publicado que se llama La sombra de los Perovales, podemos, si historia de los querés, orígenes. ¿ese lo tenés en tu página? Sí lo tengo, Si querés podemos ver a tu la sombra de los página, Perovales. compartimos la pantalla y vemos tu página. Y mientras tanto nos comentás a ver, de qué se trata. A Sí, a ver, la sombra de los Perovales es un libro a la historia de los orígenes del poblado de Punta Porá, 1870 acá está. a 1902 es el periodo que se estudia en este libro y allí está cómo se originaron ambas localidades, tanto Ah, la ciudad hoy paraguaya de Pedro Juan Caballero como la ciudad brasileña de Ponta Porá. También hay un repaso, ¿verdad? Las personas pueden encontrar allí los primeros pobladores, las más antiguas familias, porque como tengo también esto de la genealogía, esta pasión por la genealogía, siempre busco presentar también quiénes fueron los padres o quiénes fueron los abuelos de determinadas figuras que vinieron a esta zona. Entonces siempre trato de investigar un poquito eso para claro. poder ofrecer y que se quede a la vez un registro, porque muchas veces se busca información o hay algún descendiente que quiere saber de ese antepasado y al consultar la obra puede tener esa sorpresa de descubrir un poquito más sobre esa figura histórica. Sí, muy, muy bueno, muy bueno. Y esto, bueno, estamos viendo ahora en la pantalla tu página de internet, sachacardona.com, donde vos tenés el listado de los libros que hasta ahora publicaste, ¿no? Así Sí, que, y ese es el que se refiere a la historia de estas dos localidades, ¿verdad? Ponta sí, Porá y Pedro Juan Caballero. Otro libro también tengo dedicado a la ciudad de Bellavista Norte, que es ya viste, Bellavista ¿no? la Heroica, A ver, más abajo, acá, Bellavista más Norte, abajo. La Heroica. Bellavista Norte es esa. Pueden ver ya que la línea de tiempo es 1801 a 1902, o S- sea, ya agarra una parte del Paraguay colonial, el final de la época colonial, porque como comenté, Bellavista es la localidad más antigua del departamento de Amambay, un Sí, departamento que surge en la década de 1940 con territorios de San Pedro y Concepción. Nosotros nos identificamos como nordestinos, vamos a llegar al libro de las genealogías nordestinas, sí. porque siempre se dice el norte, pero eh, en lo cultural, en la identidad, el norteño es más el de San Pedro, Concepción. Aquí hay una influencia, ¿verdad? Por la frontera. Y Bellavista de frontera también con Brasil, pero hay el río Apa de por medio que se puede ver allí en la tapa, Ah, mira. el río. Y arriba pueden ver ese dibujo. Es un dibujo hecho por Toné, que acompañó las fuerzas imperiales brasileñas. Allí está la fortificación, el fuerte de Bellavista. Se ve las casas en torno a esa fortificación. Y todo eso se quemó como estrategia de guerra cuando los brasileños cruzaron el Lapa para invadir el territorio paraguayo por el norte. Y después eso fracasó. Ellos llegan hasta una hacienda de la patria llamada Laguna y tienen que dar marcha atrás, ¿verdad? No hay forma. Y abandonan todo el territorio. Y en la posguerra esa zona se va a poblar nuevamente y ahí van a surgir familias que son tradicionales hasta hoy, ¿verdad? Que se establecieron como los Bassano, Oscaris y otras que fueron formando esa localidad, los Boxia, los Romagnach, Ah, mira. son originarios de esa zona. Hay un historiador, Incluso el Buxia. historiador Alfredo Boxia Romagnach
nació en Bellavista Ah, mira. y él es el autor del prólogo de este Ah, acá libro. estoy viendo, sí, acá está su nombre, sí. Sí, él hizo el redactó el prólogo y fue así para mí un placer eso porque aprendí mucho con él, conversábamos bastante, él fue leyendo el borrador, me confió fotografías bellísimas de Bellavista que están en el libro y que yo tengo en mi colección, las originales, porque me obsequió esas fotos. Uy, qué bueno. Me dijo él, cuando muera esto, mis hijos o nietos, ya no le va a dar importancia, me dijo él, ¿verdad? Porque son fotos muy antiguas de gente de Bellavista, yo ya estaba, ya vive en Asunción a muchos años, ¿verdad? Y, y me entregó, ¿verdad? Me confió todo eso, esas fotos, y yo tengo en mi colección esas fotos que están hoy día digitalizadas, pero las conservo también las originales. Y en el libro también se reproduce una matrícula de los moradores de Bellavista en 1899, Uy, hecho por el padre Cecilio Román, una figura muy importante del clero paraguayo que actuó en la guerra de la Triple Alianza, peleó incluso en la guerra. Y los libros de bautismo de Belén, de Orqueta, uno encuentra las partidas con las firmas de Cecilio Román ah, mira. en la posguerra. Y él va a ser la primera matrícula de los moradores de 1899, donde él anota todas las familias que estaban allí viviendo. Y eso Es nominal el censo. pude tener ese documento, o sea, tengo ese documento y está reproducido en el libro. Y que quiero hasta en algún momento poder digitalizar el documento original para poder compartir, alzar para que todos tengan. eh, ¿Eso en dónde está el original? Entregar una copia al Archivo Nacional también, si no lo tienen, porque por el momento tengo yo, ¿verdad? Si lo guardo, pero entiendo que esto tiene que estar un día en un archivo, ¿verdad? Para que se conserve y más personas tengan acceso. Pero a través del libro ya pueden saber Claro. todo lo que está en ese documento. ¿Vos tenés el original entonces, Sacha, de ese censo? Tengo el original. Ah, mira qué Tengo el bien. original. Bueno, bueno. Y lo transcribiste y está en el libro. Está toda la familia Está de... en el Ah, libro. buenísimo. Y también está un poco la historia de algunas otras familias que se establecieron allí. Hay fotografías, relatos. Y como te comentaba, aquí no se puede hablar de historia de estas localidades de frontera sin también hacer la mirada hacia el Brasil. Es necesario Claro. consultar los archivos brasileños. Quien tiene antepasados en Pedro Juan Caballero o en Bellavista, tiene que también ir a los archivos que están en Brasil. Por ejemplo, el cartorio de Ponta Porã, el que conserva los libros más antiguos, es el cartorio de Olegario Campos. Allí se va a encontrar los registros de matrimonios, nacimientos y defunciones a partir del año 1902. Algunos de 1902 y otros libros ya de 1903 en adelante. Y es muy interesante porque algunas anotaciones de nacimiento llegaban y le anotaban a varios hijos. Y van relatando toda la hazaña para llegar hasta esta zona, porque dice, salimos del Río Grande do Sur, entramos en Paraguay y en tal fecha nació el hijo tal, y cuando cruzamos y estaba en tal lugar, nació el hijo tal, y va dando todo la ruta hasta que llegaron a esta zona. O dice, mi hijo nació en este local en el año tal. Algunos nacimientos son de 10 15 años antes de 1903. Entonces es un documento muy interesante Y- que se conserva Ujú. en el cartorio de Ponta Porá, que es una pena que eso todavía no se subió a Family Share. No, No está hasta ahora no digitalizado. vi ningún registro de Ponta Porá. Ya sí que hay de Corumbá, ya hay libros, Sí, he libros que se visto. pueden consultar por esta Eh, plataforma, pero Ponta Porá y Bella Vista todavía no tienen. te hago una pregunta, Sacha. ¿Qué es un cartorio? Perdón, esa la palabra no. Bueno, nosotros tenemos el registro civil, Sí. pero ellos se manejan de otra manera. Ah, Los cartorios donde las personas van y se anotan, ¿verdad? Es como una notaría, no sé, es diferente la forma que es en Brasil. está bien. Es del lado brasileño eso. Y Mm. el lado brasileño, y ellos conservan los libros, o sea, no, eso no va a un archivo del Estado, es como que particular, no sé bien cómo Eh, explicar esa, no entiendo mucho esa parte, Claro.
pero es esta familia que tiene, ya fue su uso antepasado, el primer juez y todo más, y se va pasando esos libros. Wow, Pero lo importante es que están muy bien cuidados, son archivos excelentes, cosa que no sucedió al lado paraguayo. Uno va al registro civil 911, por ejemplo, la oficina más antigua de Pedro Juan, donde están los libros más antiguos, y ya no encuentra libros de 1910, por ejemplo, de allá, 1905, ya no existen, se perdieron. Por suerte se hacían copias que iban al Asunción, registro central, ¿verdad? Asunción, y que están subiendo a Family Share, uno ya puede empezar a consultar, pero faltan años y no claro, sé si van a alzar en algún momento o esos libros ya no existen, ¿verdad? Queda todavía la incógnita. Vamos a ver qué pasa más adelante, si aparecen esos libros, si los suben porque están haciendo por etapa o hasta ahora no están porque simplemente desaparecieron, porque claro, había claro. muy poco cuidado con los archivos. Bueno, vamos a hablar yo conozco a Carlos Cantero, que es gerente de Family Search en la parte de Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, creo que también. Y él se encarga de hacer estos convenios con los diferentes custodios de las colecciones de registros para hacer la digitalización, ¿no? Así que yo no conocía esta colección que estás hablando de los cartorios, pero le podríamos comentar a ver si se puede hacer un proyecto y digitalizarlo. Este, Sí, yo tengo los libros de ese cartorio incluso ya están digitalizados, o sea, serían intercambiar, pasarle una copia. ya están. Ya tienen ellos digitalizados. En la época que yo hice el libro, todavía no estaban digitalizados. La persona confió, me llevó a una sala y me dijo, esta es una reliquia, es un tesoro, y me puso sobre la mesa los libros originales, y ahí yo fui leyendo, ojeando, consultando. Qué bueno. Pero un tiempo atrás, cuando fui a trabajar la segunda edición del material, corregir algunas cosas, y fui nuevamente, me di cuenta de que ya tenían varias partes digitalizadas de esos libros, porque pedí copias, ¿verdad?, de transcripciones así completas, porque es muy interesante leer el texto completo. Cuando se extrae apenas la información esencial, se pierde mucha de la riqueza de esos registros de principios del siglo XX que ellos conservan, que como te dije, te dan todo un panorama de la historia porque hablan de las localidades. Algunos ofrecen estas rutas de caminos, cómo entraron estas familias que venían principalmente al Río Grande del Sur, Sí, escapando de las peleas que desde la caída de la monarquía hubo un periodo de mucha inestabilidad en Brasil, que hubieron las revoluciones en el sur, la revolución federalista. Entonces muchas familias abandonaron y vinieron a esta zona. Familias como Brandão, Pinto Costa, Machado, Freire, son apellidos tradicionales aquí de la frontera y que tienen una raíz en el Río Grande del Sur mira, portugués, brasileña. Sí, claro. y brasileño. Qué bueno, qué interesante este libro. Yo en algún momento voy a visitarte y comprarte estos libros porque me interesan. ¿Querés comentar otro más? Y el otro material, El de genealogías nordestinas, ¿este? genealogías nordestinas. Este. Sí, genealogías nordestinas es del 2006. El libro ya está agotado, tengo que trabajar una segunda edición, Ah, pero es un trabajo más de una genealogía descendiente, o sea, allí están los patriarcas o genearcas de algunos linajes. Como decía, nosotros somos el nordeste de la República del Paraguay, por eso el título, Genealogías Nordestinas. Y están seis familias pioneras y recuerdo que en la época era un poco, era difícil, o sea, no habían esto de poder sentarte en tu casa y de la computadora, revisar libros de otras localidades, toda la facilidad que se tiene hoy día. claro. Era ir a Asunción, a la iglesia de los mormones, pedir el microfilm o consultar con otros genealogistas, historiadores. Está el profesor Pedro Alvarenga Caballero en Concepción, Ah, ver qué sí, tenía de alguna familia. Entonces en el libro yo no trabajé mucho la ascendencia, porque como me dijo en la época Roberto Quevedo, que era el presidente de la Academia de la Historia, y solía conversar con él, me dijo, no te preocupes tanto con eso ahora. Este trabajo va a tener la riqueza
de que registre las descendencias y que pueda recopilar lo que hay todavía de memoria oral sobre estos fundadores, sobre estos patriarcas. ¿Qué la familia recuerda? ¿Por qué razones vinieron por la frontera? Hacer la biografía de ellos va a quedar documentado en el libro. Y después, más adelante, sí se puede trabajar, estudiar la ascendencia, porque eso es un trabajo, me decía él, ya bastante difícil, se tiene que ir, ver, lleva más tiempo. Pero la gente se olvida, me dice, que se puede también trabajar la descendencia y de esa forma me animó para poder hacer este trabajo en el 2006 y que pretendo sacar una segunda edición completando porque de 2006 a 2024 ya nacieron muchos descendientes nuevamente Claro. y hay la posibilidad también de poder subir un poco más el árbol, trabajar, corregir algunos errores en filiaciones, en ascendencia que presenta algunos capítulos y de esa forma enriquecer el material. Mucha gente pide la segunda edición de este libro. Qué bueno. Bueno, sí, yo uno de ellos. Así que, qué lindo. Entonces vos llegaste a conversar con Roberto Quevedo sobre este trabajo. Sí, llegué a conversar con él. Qué bueno. Nosotros incluso hasta fundamos en la época aquí en Pedro Juan Caballero un grupo para trabajar el tema de la historia. Y él gustaba mucho de esto. O sea, una llamada telefónica a Roberto Quevedo era agarrar una silla, sentarte y era una llamada así de horas, ¿verdad? Ah, ¿en serio? Porque conocía mucho y hablaba y relataba y era una persona muy abierta, o sea, porque él era un señor y yo era que muy jovencito. Claro, De él ya. repente podía decir, ¿qué es lo que este está molestándome, verdad? Que un chiquilín quiere saber de historia o no. Pero no, no tenía eso, no había nada de pedantismo en él, era muy abierto y era una persona así muy interesante y pudimos así intercambiar muchas cosas. Él, en la época también yo tenía contacto, había terminado la facultad de historia, porque soy licenciado en historia, y a través de profesores, él fue también dar charlas en Dorados, que es donde yo estudié historia, una ciudad brasileña, que está a 100 kilómetros de aquí, de Pedro Juan Caballero. También fue a Campo Grande, en fin. Tiempo después publicó un trabajo sobre García, que él presentó, creo que fue en el Nordeste, en Bahía, algo así. Él leyó hablando sobre el descubridor de Paraguay, Alejo Ah, García, Alejo García, y sí. un documento que había él encontrado de un hijo, ¿verdad? Presentando un poco la descendencia de Alejo García. Wow. Eh, Eso él presentó en Brasil porque Alejo García era portugués, ¿verdad? Entonces, como una forma de mostrar los lazos entre ambos países en la historia de la época colonial. Impresionante. Lastimosamente ya no está, ¿verdad? Entre nosotros porque yo me quedo imaginando, ¿verdad, Roberto? Que con la facilidad, todo lo que se tiene hoy de tecnología, la producción que harían, ¿verdad? Estaría otra figura, sí, en nuestra zona más cercana, en Concepción, fue Pedro Alvarenga Caballero, Ah, sí. un genealogista, historiador, trabajó mucho la historia del norte, Concepción, San Pedro. Escribió también un material sobre la historia de Pedro Juan Caballero, que se publicó en 1983. Se llama Historia de los Orígenes de la Ciudad. Está Ah, dentro de un libro que es como un álbum denominado Estampas, ahí editado está. por la señora Catalina Moreira Quevedo de Roy, Estampas de Pedro Juan Caballero. Y Alvarenga hizo la parte histórica. Y es muy interesante porque allí él recopiló, por ejemplo, el libro de concesión de terrenos municipales, cuando los primeros terrenos fueron concedidos en 1910, ¿verdad? Y entonces están las primeras familias. Y es un documento que lastimosamente ya no existe en la actualidad. Ese documento se perdió, desapareció De amor. eh, del archivo municipal. Ya no se tiene, pero sabemos de la información del mismo porque está en ese libro, en el trabajo hecho por Alvarenga, que escribió bastante de genealogía. Es de él, por ejemplo, todo lo que está en fundadores del Partido Liberal o algo así. Hay un libro Ah, sí, que sí, sí. firma un autor Pessoa, creo que el apellido, si no me va la memoria ahora, y que él sentía mucho porque
toda la parte genealógica de las biografías es un trabajo de él y que en el libro no le citan, ¿verdad? O No. sea, se apropiaron de su trabajo Ah, y publicaron. Y es un material muy interesante. Pero falleció relativamente joven, de 50 y pocos años, cuando falleció y una pena, porque también sabía mucho y hoy día con todas las tecnologías hubiera avanzado bastante, creo, y él, incluso muchos mitos él, o cosas él, así eh, estarían reveladas. viste que Roberto Quevedo, él dejó una colección de, mejor dicho, su familia, claro, él dejó a su familia, digamos, la familia heredó una serie de, un montón de cajas llenas de fichas, recortes, anotaciones de todo tipo, escritas por él, ¿no? Que fueron cosas que él iba juntando, creo que durante décadas, ¿no? Que eso ahora está en Sí, Asunción, en la Academia Paraguaya, creo que es. em, Academia en la Paraguaya de, Academia de Historia. sí, de la historia. Yo pude consultar un par de cajas, son varias. Creo que son más de 40 o 50 o 80, no me acuerdo, son un montón. Este, ¿Dejó algo así también este señor Alvarenga o no? Sí, dejó, hay materiales, en la actualidad parte de estos materiales, lo que no se perdió, conserva a su hermana, Sí, Carmen Alvarenga Caballero. Incluso ella llegó a publicar, pudo reunir sus textos y salieron ya dos publicaciones póstumas, dos libros de historia de Concepción y también un libro de poesía, porque también le gustaba la poesía. Y tiene materiales que quedaron en cuadernos, quedaron en apuntes, bosquejos de árbol genealógico, pero muchas cosas desaparecieron, ¿verdad? Porque él fue, casi toda su vida estuvo como secretario de Cultura de la Municipalidad de Concepción y su archivo, su biblioteca tenía entre su casa y su oficina en la municipalidad, o sea, en el antiguo teatro donde estaba el Departamento de Cultura. Entonces, cuando él falleció, vinieron otras personas, ocuparon esos espacios y se perdieron. Eso siempre suele decir la hermana de él, la señora Carmen Alvarenga, de que allí se perdieron muchos libros, se perdieron muchos documentos, mucha gente se guardó cuadernos, anotaciones, y que ella se da cuenta de que van apareciendo publicaciones en Facebook que hablan de historias de familia, genealogías, precisamente de Concepción, y que fueron trabajos que realizó su hermano y mirá que no le vos. dan El- crédito en las autorías, ¿va? No indican la fuente. Sí, ¿cómo se llama el que siempre está publicando cosas sobre Concepción? Se me fue el nombre, eh, que es político también. Bueno, ya me voy a acordar. Entonces son así, ¿verdad? Pero que dejó varios registros, varios trabajos importantes que vale la pena consultar a los que gustan. Tienen antepasados en esta zona. La indicación es siempre leer qué hay de historia de esas localidades, porque como dije, es una forma de enriquecer el árbol, porque de lo contrario es un árbol seco, ¿verdad? Si solamente dedicamos tiempo a completar nombres y fechas, y no nos preocupamos en entender el contexto, porque haciendo genealogía uno aprende muchísimo. O sea, Sí, uno va leyendo cosas de historia, de épocas, de corrientes migratorias, de política, en fin, ¿verdad? Para hacer genealogía o escribir sobre una familia, se tiene que consultar bastante. Y cuando vino la pandemia y que todos nos encerramos en nuestra casa, yo siempre tenía así como una deuda pendiente, porque tengo antepasados también en Chile por parte de mi papá, pues mi mamá es sí, paraguaya, pero mi papá es chileno. Y yo decía así, bueno, yo nunca voy a poder hacer genealogía de ellos por la distancia geográfica, ¿va? claro. Es muy Sí, lejos, no voy a ir a consultar los archivos. Y una vez fui a San Felipe, donde nacieron mis antepasados, y fui al registro civil, pude obtener el matrimonio de mi bisabuela, algunos documentos, el nacimiento de mi abuela, y ahí por el matrimonio de mi bisabuela supe el nombre de mis tatarabuelos, y dije, bueno, hasta acá me quedo, porque al final, ¿cómo hacer la investigación? Y creo que no sé si ya me enteré muy tarde, porque en la pandemia, tocando la computadora, de repente encuentro esto de Family Share que ya tenían los libros allí, ¿verdad? Subidos
del registro y los datos de la Iglesia Católica indexados, porque la Iglesia chilena no permite que se puedan ver los libros originales, o sea, poder leer aquello, ¿verdad? Como la Iglesia paraguaya permite, vos clicás y vos tenés allí el libro de la época que puedes consultar, que te ofrece quiénes fueron los padrinos, en fin, una serie de informaciones Sí, que no se da, no se puede hacer con Chile. mira, no Pero sabía. ahí empecé un trabajo de investigación, entrar en contacto con genealogistas de allá, y fueron varios años de investigación y el resultado fue el libro de los Toledos de Igares, ¿Qué estamos viendo ahora? que es toda una historia por una de las ramas que va ascendiendo hasta llegar a esta familia eh, de Andalucía, España, que de Toledo pasó a Granada y de Sí, Granada a Sevilla y de allí vinieron a las Indias y dejaron descendientes en México, en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en Nicaragua, Guatemala. Solo no llegaron a Paraguay en la época colonial, lastimosamente, porque si hubiera venido aquí, incluso hasta generaría más interés dentro del país, ¿verdad? Este trabajo. claro, Pero fue algo para mí muy satisfactorio hacer, porque yo no pensaba conocer y descubrir tantas cosas de una línea familiar que me parecía casi imposible por la distancia, pero que al final pude unir todos los eslabones. O sea, la obra está muy bien documentada. Habían muchos errores sobre esta familia, porque era una familia que ya habían trabajado varios genealogistas clásicos chilenos sí, sobre los Toledo, Álvarez de Toledo, pero habían errores con relación a las afiliaciones, al origen, genealogistas argentinos también, como Martínez Vivot, habían actualizado varios trabajos, pero faltaban algunas cosas que al final se pudieron encajar con una nueva documentación que pude obtener durante la investigación, precisamente en el archivo de los duques de Alba y que se conservan en el Palacio de Liria. Así que fue un trabajo que me o gustó sea, bastante y yo dije, ¿qué voy a hacer con toda esta información? Si yo me guardo el libro o digo, solo va a acceder a la información quien compra el libro, no sé, me parecía muy egoísta. Por eso lo alcé y está que cualquier persona puede descargar acá en este y link, leerlo, ¿verdad? Sí, está el link. Justamente en estos días me escribía alguien de los Estados Unidos que es descendiente sí, y que se quedó así, ¿verdad? Me agradeció muchísimo ah, porque podía tener mucha información sobre estos antepasados y ella pudo conectar con ellos, su árbol genealógico y estaba muy contenta, ¿verdad? Así también personas de varios países ya me escribieron por este libro, por este material, que les resultó bastante interesante qué poder bueno. conocer toda Entonces la historia. viajaste a España para consultar ese, como me Sí, dijiste, yo viajé a España principalmente para visitar localidades en que ellos vivieron y en sí, España me ayudó una historiadora que trabajó, Cristina Moreno. Ella trabaja en un grupo de investigación, ella vive en Granada y ella fue a los archivos porque es muy difícil leer, ¿verdad? Tenés que tener un conocimiento de paleografía claro, para leer documentos del siglo XVI, del siglo XV. Entonces ella hacía la transcripción, decía, mira, y eran en la época de la pandemia y súper complicado porque se empezaban a abrir los archivos y se abrían y se cerraban otra vez. Decía, Sacha, tengo cita tal día en el archivo de protocolos, ¿verdad? Se iba y eran tantas horas. Y de repente no encontraba nada. Después me venía con sorpresa. Encontré el testamento de tal, ¿verdad? Y ahí todo aquel trabajo, enviarme. Y por otro lado también, yo quería ver, necesitaba avanzar en la investigación con los documentos de Chile y la única forma era ir hasta una iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, como de los mormones, como dicen, pero que estaban todas cerradas. Pero por suerte tenía un amigo que es de esa iglesia y me permitió durante la pandemia acceder y poder así consultar también los libros, bajar todos los documentos para poder así trabajar desde mi casa, ir avanzando en esto. qué Y bueno. aprendí muchísimo de historia de Andalucía, de las corrientes migratorias, de los judeos conversos, en fin,
de las familias de la época, historia de Nicaragua, historia de Guatemala, en fin, cosas que ni me imaginaba, pude aprender con el libro y también historia chilena, ¿verdad? Eso, sin Qué, duda. Y el material está allí, ¿verdad? Disponible para qué bueno, qué los bueno. que quieran tener curiosidad en leer o hacer un paseo por las páginas, por las imágenes. 648 páginas, es Tam- bastante. Sí, y también un amigo mío, artista visual, me dijo, ¿por qué no damos rostros a algunos personajes de estas biografías? Ya que era muy común en el siglo XIX, cuando se trataba de conquistadores, darle una cara, ¿verdad? Porque si pensamos en eh, Pedro de Valdivia, Claro, Domingo Martínez de Irala, Mencia Calderón, no se todo sabe. lo que conocemos como retratos son idealizaciones, no son retratos de ellos, ¿verdad? De época. Uno que otro dejó un retrato. Entonces, este artista, con las descripciones físicas que aparecían en algunos documentos, como en los pases a Indias, cuando describen, tiene una señal en la frente o tiene el color del pelo tal, y teniendo en cuenta también los trajes de la época, hizo el retrato para algunos personajes, ¿Esto está en de este libro? manera a dejar un poco más interesante, más colorido el material. ¿Está en el libro entonces? ¿En qué página? ¿Sí podemos ver uno? Sí, podés ir viendo el, el fundador de esta familia se llamaba Alonso de Toledo, tuvo un hijo llamado Fernando, que en Granada va a expandir la familia, ¿verdad? O sea, hay 5 hijos y son 5 capítulos que se desarrolla toda la descendencia con la que vino a América. Este sí sería el antepasado más antiguo de los Toledo. Sí. Está en la Catedral de Sevilla, no, o sea, perdón, en la Catedral de Toledo se encuentra esta pintura. En el techo de la catedral yo saqué una fotografía y un artista brasileño hizo el cuadro que está allí, ¿verdad? Porque la pintura se encuentra bastante deteriorada, pero sí, ese sí es la reproducción de una pintura de época. Ah, mirá, mirá, mirá. Y los retratos de los que hablabas, de los Podéis personajes ir bajando más en las otras más, páginas. Sí, más adelante. más adelante? A ver, estoy en la página Sí, 40. esos son localidades de España, ¿verdad? Donde fui visitando, poder avanzar más y vas a encontrarlas ahí un Pero qué poquito lindo. más. Estas son cosas que... A ver, Eso, por ejemplo, era el señorío donde se originó el señorío de Igares. Hay una torre que todavía se conserva de la época, hice imágenes de la torre y también un artista hizo esta pintura, ¿verdad? Como más en la época situando. qué Pero ahí hermoso. pueden ver en el libro las imágenes de ese local. Y ahí bajando va a encontrar ya uno de los cuadros. Bueno, uy, qué lindo. Eso, por ejemplo, es una ilustración, ¿verdad? Porque actuó en la conquista de Granada Ujú. y dice que peleó bajo el estandarte del conde de Cabra. Entonces, por eso el estandarte, la reproducción, entonces todo eso fue teniendo como referencia para hacer las ilustraciones del libro. Esto es cuando peleaban contra los musulmanes, ¿no? Sí, cuando peleaban, cuando la toma de Granada, ¿verdad? En 1492. Ah, ah, Y fue bastante interesante, así aprendí, como dije, aprendí mucho. Eso también es otro retrato hecho para ilustrar el libro. muy bueno. Qué lindo. Y Ay, también hay reproducciones de documentos originales, eso sí ya es un retrato de época, ¿verdad? sí, También se mezclando, son retratos ya de personajes que fueron retratados. este, por ejemplo, Eso también es un trabajo realizado por el artista visual aquí de Pedro Juan Caballero, que contribuyó en esa parte. pero es muy talentoso, muy bueno. Sí, tiene, Mm, tiene una técnica muy buena, ¿verdad? Un ujú, talento, porque es difícil encontrar gente que trabaja así. claro. ¿Esto es digital o esto es al óleo? Esos son todas pinturas al óleo, Ah, mira vos. son todos óleos sobre lienzo. Wow. Mucha gente no sabe, ¿verdad? Que en 1910, por encargo, Alborno dio rostro a todos nuestros próceres de la independencia, ¿verdad? Lo que conocemos hoy, miramos a Iturbe, a Yegros, a Francia, a Fernando de la Mora,
es fruto del talento de Alborno, ¿verdad? Que fue quien dio rostro a todos estos próceres. ¿Y esos rostros que él le dio están basados en su imaginación o Bueno, en... Alborno trabajó de la siguiente manera. Él consultó, él estuvo con descendientes Ah, y fue mirándole a ellos, ¿verdad? Para poder valerse de algún rasgo o por tradición decían, fulano le parece al abuelo o tiene esto y así, ¿verdad? Para poder hacer los retratos. Como Francia sí tiene ya algunos diseños más contemporáneos a él que algunos hicieron y hasta dicen que una hermana de Francia también posó para unos de los dibujantes de la época que estuvieron por Paraguay en el siglo XIX, porque Francia nunca permitió ser retratado. Pero en Europa querían ver su rostro, ¿verdad? Querían saber cómo era Francia. claro, Habían esas curiosidades. bueno, Y luego los otros materiales, como te comentaba, está también un libro que trata sí, sobre la guerra, la Triple Alianza, el eh, anillo del eh, verdugo de López, sí. donde también entra la genealogía porque fue importantísimo consultar los archivos de la Catedral de Asunción, los registros, los bautismos, tanto de la Catedral de Asunción como los libros de las iglesias de Porto Alegre para poder entrar en la intimidad de Inocencia López, viuda de Barrios, y estos dos caballeros que están allí con ella, ¿verdad? El vizconde de Pelotas, Correa de la Cámara, y su esposo Vicente Barrios. Porque Vicente Barrios muere durante la guerra. López se le ve como un traidor, o sea, él dice que estaba en medio de una conspiración, entonces él es encarcelado, es preso, termina muriendo en la guerra. Ella viuda también va a tener en el transcurso de la guerra la misma suerte de caer en mala gracia de su hermano. Ella, su hermana también, Rafaela, la madre, doña Juana, y van a llegar de la peor manera posible hasta Cerro Corá. Estas mujeres llegaron presas en un carretón, haciendo sus necesidades dentro de ese carro, tratadas como animales y con una condena de muerte ya encima, sin saber si iban a vivir más un día. El hijo, el otro hermano de López, Venancio, muere, no llega hasta Cerro Corá, muere azotado en la picada del Chirigüelo, porque Benigno le había muerto mucho antes en Potrero Mármol, fusilado. Y en la batalla de Cerro Corá, estas mujeres logran nuevamente su libertad con la muerte del mariscal y el vencedor de Cerro Corá, y que va a ser homenajeado con un título de nobleza, fue Correa de la Cámara, que se convierte en el vizconde de Pelotas y que va a tener una relación muy íntima, muy estrecha con Inocencia. Y él regresa a Brasil y tiempo después Inocencia da a luz a una niña que se llamó Adelina y que todos decían que era hija de Correa de la Cámara. Entonces el libro es un poco esto, ¿verdad? La historia de las mujeres de la familia López, la historia de esta posible hija de Correa da Cámara y cómo se van dando todas las relaciones, ¿verdad? Los indicios, los nombres que se utilizan, Inocencia en el bautismo de su hija, ¿verdad? Le da por nombre de pila eh, Flora Ramona Adelina. Y Flora es un nombre así muy raro en Paraguay. Y Flora era el nombre de la madre de Correa da Cámara. Ah, mirá vos. Sí, entonces hay algo ya allí, ¿verdad? Y Y Adelina sí. se llamaba una hija que Cámara perdió así una niña que murió de meses cuando le estaba en la guerra. Y hay cartas que le escribe a su esposa en Porto Alegre y ella le relata que murió la hija, ¿verdad? Y que él sentía mucho la pérdida de esa niña. Entonces era un hombre que él apreciaba mucho, que él tenía gran afecto, cariño, ¿verdad? Por el nombre Adelina. Y hay ese homenaje a estas dos figuras. Y Ramona, no sé, yo no sé, tengo una hipótesis que puede ser por San Ramón, entendido que es el santo de los partos, ¿verdad? Y esta niña ya, ella da a luz a una edad difícil, ya estaba entrando a los 40 cuando Inocencia da a luz a Adelina, Su única hija. que va a casarse después con un historiador muy polémico antilopista que fue Héctor Francisco de Q.
Ah, Y, ah, sí, y Adelina va a heredar las obras de Deku, incluso va a publicar después de la muerte de su esposo algunos trabajos, entre ellos Elisa Link de Cuatro Fajes, donde yo creo que, y muchos también opinan que Adelina cargó la tinta, ¿verdad? Porque es un libro terrible en contra de Lisa Lynch. Y era un poco de lo que ella trajo, lo que heredó en familia, de su mamá, de su tía y de los recuerdos de lo que estas mujeres López sufrieron durante la guerra, en medio de toda aquella locura que fue la etapa final de la guerra, cuando Solano López veía enemigos por todos los lados. claro, claro, está, Y todo esto empezó con un anillo que está allí en la tapa, es una joya que sí, tiene el blasón del vizconde de Pelotas, el blasón que le otorgó el emperador Pedro II. Y este anillo fue a subasta por una casa de subastas de San Paulo. El Leilão, como dicen ellos, se llamaba la época imperial. Y allí fueron vendidos objetos que fueron de la familia imperial brasileña, objetos que pertenecieron a la nobleza de la época. Y entre esos estaba este anillo de oro. Y que cuando yo vi el anillo dije, bueno, yo tengo que intentar y tratar de comprar porque es una joya que se une a la historia de mi ciudad, a la historia de esta zona, porque claro, porque Correa de la sí, Cámara fue, estuvo en Cerro Corá, ¿verdad? Y cuando recibí el anillo, algo que me llamó la atención, que el anillo es pequeño, que era como para un niño, ¿verdad? No, no entraría en el dedo de un hombre adulto. Y ahí contacté nuevamente con la casa porque ellos siempre guardan ciertos secretos cuando la familia ofrecen y todas quieren aclarar muy bien por qué están vendiendo estas cosas, ¿verdad? Y pude obtener la información de que el anillo había sido de la hija de Correa da Cámara. O sea, ella tenía el mismo anillo que el padre, o sea, el papá le había dado a una de sus hijas un sí, anillo igual como el que usaba su anillo de sello. Y esa hija que tenía este anillo era una hija legítima de él con su esposa en Porto Alegre y la otra es la hija, ¿verdad?, de Paraguay. Entonces ahí, y al investigar esa joya, ir detrás de todo esto, surge este libro que revela un poco, ¿verdad?, estas relaciones, estas intrigas, esta historia así entre telones. Y hay documentos, hay cartas. Un documento así que me fue muy fuerte consultar y que está en el Archivo Nacional. Es una carta que Rafaela le escribió a su esposo, Venancio Vicente Barrios, y él tenía esa carta con él cuando intentó suicidarse. Él se cortó con una navaja y la carta está manchada de sangre. uh, Entonces uno abre aquel documento y están allí, ¿verdad? Están las manchas de sangre de Vicente Barrios. wow. Y es un documento, una carta, así algo muy fuerte. Eso está incluso en una de las páginas del libro, en una página a color, está la reproducción de ese documento Ah, en tu libro. Ajá, en mi libro. Entonces, las personas que pueden, tengan interés en adquirir el libro, en leer, van a conocer una otra historia. A algunos quizás no les va a gustar, ¿verdad? Porque en Paraguay hay mucho fanatismo con relación a la historia, sí, ¿verdad? Antilopista, claro, lopista. Pero allí está lo que pasó y los relatos, lo que pensaban también contemporáneos, qué visión tenía Centurión, qué visión tenía Resquín, algunas actitudes del mariscal están reproducidas en el libro, entonces es un material así que nos permite una otra mirada y desde la óptica o tratando de comprender a estas mujeres que son tenidas en la historia paraguaya como, son las que le traicionaron. O claro, sea, cuando alguien nos cuenta que el mariscal permitió que Aveiro azotara a su madre, una anciana, Juana Paula Carrillo de López, a muchos no causa ninguna indignación, ¿verdad? Con hijo que permitiera eso porque es López, nuestro héroe máximo, se nos trabajó tanto eso que, no, seguramente merece. Pero si es otra persona común que nos cuentan de un vecino que le pega a la mamá o que permite, nosotros nos escandalizamos, ¿verdad? Decimos, ¿cómo un hijo va a poder actuar así con una madre? Entonces son cosas así no, increíble, increíble. interesantes, ¿verdad? De que estas mujeres sufrieron muchísimo, sufrieron cosas terribles durante
la guerra. De ser la familia más poderosa del Paraguay, más rica, terminan sus días, o sea, terminan una parte de su vida prácticamente en la indigencia. Claro. 1870 estaban terribles. Y van a Y reconstruir su vida, o sea, van a rehacerse. están desnutridos, Inocencia ¿no? no vuelve a casarse, pero Sí. la hermana de ella, Mónica Rafaela, sí. Se casa con un militar brasileño, Acevedo Pedra. Incluso hay una familia en Bellavista que equivocadamente creen que son descendientes de Don Carlos, pero en realidad ellos son descendientes de este señor de la familia de Acevedo que trajo un sobrino y le tuvo con él y heredó su fortuna, sus propiedades, entre ellos la hacienda Estrella, una hacienda que perteneció a Rafaela, Sí. heredó a esta familia, ¿verdad? Y eso todo también se relata en el libro, un poco de la descendencia, de qué pasó, con qué hijos tuvieron y cómo se extendió la familia López por estas mujeres. Muy bueno, qué lindo. ¿Y qué pensás de esa hija natural de Juana Inocencia? Em, ¿Tuvo descendencia, me dijiste, con The Code o no? No tuvo descendencia, ellos tuvieron Ah, una hija adoptiva, adoptaron una niña. entonces no se puede hacer un No, ADN. no, y no se puede hacer Claro, lastimosamente. Adelina no tuvo hijos con, solamente si se va detrás de los restos, ¿verdad? claro, pero o sea, si Ahí sí, mm, porque yo visité, está en el libro, está la foto del mausoleo de Correa da Cámara, se conserva en el cementerio de Pelotas, está allí, o sea, en el cementerio de Porto Alegre, la ciudad donde él vivió y murió. Y también Adelina está enterrada en la Recoleta, o sea, ah, es un trabajo así. Si un día se quiere aclarar, hay posibilidad, ¿verdad?, de hacer un estudio, pero sabemos que no son todos los laboratorios que realizan. Es algo mucho más complicado, echar el ADN en los huesos, todo claro, depende del mucho. estado de la conservación. En Eh, fin, ¿verdad? Son una Es, serie de cosas. qué bueno, Sacha. ¿Querés comentar los otros libros? Ya repasamos todos tus libros históricos, ¿no? Y de genealogía. ¿O Sí, los faltan? otros, como te comenté, son, hay novelas, hay el que está un poco arriba, es un, Entre el honor y la pasión, eso es una Sí, novela, una historia de amor que transcurre en Pedro Juan Caballero, en la frontera, en el año 1923. dame. Pero como dije antes, los personajes son reales. O sea, de repente alguien tiene un antepasado de esta zona, va a encontrar a su antepasado en el libro convertido en un personaje, Ah, porque está en una fiesta, está en un encuentro en la calle, en fin, ganan vida en esa página, en esas páginas de las novelas. Entonces yo creo que es una forma también de homenajearle a aquellos que vivieron por aquí. Entonces todos los nombres que están en el libro son de personas que sí existieron y que en esa época en que transcurre eran autoridades o eran figuras sociales o tenían algún rol, por eso están allí en esa trama, ¿verdad? Eran parte del círculo de esos personajes eh, centrales. Y esa es la historia de amor de Solaine Segovia, una joven de la sociedad aquí, y Florencio León, que era un caudillo político liberal, un hombre bastante mayor, que se enamoró perdidamente de ella, que era joven, pero cuando la conoció, la vio por primera vez en un curso de carnaval, ella había venido, estudiaba por Concepción, y no se dio cuenta que era la hija de su mayor enemigo, ¿verdad? ah, Y ahí empieza entonces un amor prohibido, porque ella también acaba enamorándose, él la rapta y, en fin, era una época en que el honor se tenía que limpiar con sangre. Por eso claro, entre, pueden ver ahí ya tener una idea de la imagen de la tapa del libro, de la mancha de sangre. claro, a los balazos, como era antes. A los balazos. No sé, hay muchas cosas así Sí, también he de escuchado muchas drama. historias. Bueno, acá también, pero. Bueno, y la otra novela Sí, es hay esta, otro ¿no? libro, por ejemplo, Cuando por amor se es capaz de pecar. Eso es la historia trágica también vivida por un inglés, ¿Ah? el doctor Leonardo Enrique Guppy, que dejó descendencia en Paraguay. Yo le entrevisté a los Guppy Guppy. para hacer el libro. Cuando empecé a investigar, ir detrás de la historia, en la época agarré la guía telefónica y busqué el apellido Gupe. Y dije, pues muy raro, si hay, tiene que ser pariente. Y llamé a Asunción y eran descendientes. Me dijo, sí, somos descendientes. Y fui, la entrevisté, conversé con ellos y eso me ayudaron bastante para poder hacer esta novela
que también envuelve un triángulo amoroso, una historia de traición. Este médico inglés que llegó a la frontera a fines del siglo XIX tuvo 3 matrimonios. Ah, En un mira. primero quedó viudo, en un segundo matrimonio fue anulado. Y en el tercero se casa con una dama bien más joven que él, de una familia italiana, los Penso, familia también tradicional aquí en la zona. Y con esta dama italiana va a tener un hijo, pero la edad de él, ella mucho más joven, el marido siempre trabajando, atendiendo, yendo a la campaña, ella termina cayéndose de amores por el secretario del esposo, que era un muchacho joven, a la misma edad que ella. Entonces, Y en esa época separarse era muy difícil, entonces van a tramar la muerte del esposo y ojo, estos amantes terminan envenenándole al médico. Entonces allí está, estos son dos modelos que personifican a la pareja de amantes que le dan muerte, ¿verdad? Al doctor Guppy envenenado. hasta la Y firma, fue ¿no? terrible, ¿no? Y también me gusta mucho el teatro, tengo un grupo teatral, ese libro se convirtió en una obra teatral y cuando se presentó la obra de teatro fue muy bueno porque vinieron los descendientes a ver Ah, mira. y estaban también parientes de los Penso, o sea, de la familia de ella, y estaban los descendientes de Guppy. Y al final se subieron al palco y se abrazaron, como que 100 años después, como un perdón, ¿verdad? De lo que hicieron sus antepasados, que Wow. estaban, en fin, envueltos en ese crimen, ¿verdad? Porque los Guppy me dijeron, para nosotros fue muy difícil la pérdida del patriarca. Ellos tuvieron toda una generación que no pudieron estudiar, perdieron todo porque fue una tragedia muy grande en la familia, fue un daño muy grande que causó esta joven Elisa Penso en esa familia. Entonces, el abrazo de los Penso con los Guppy al final de la obra fue algo así muy emocionante y ellos entendieron, ¿verdad?, que el libro era un homenaje y que son cosas de la vida. Qué interesante. Muy bueno. Entonces, ¿sabes que yo no sé de dónde saqué? Tengo unas notas acá de Nelly Dagupi, que debe ser una descendiente. Que, Sí, todos los que- Guppy son. mm, el doctor Leonard Henry Guppy Wigger. Ese es el personaje de tu Sí, libro. Leonardo Guppy, Leonardo Enrique Guppy. Leonardo. Claro, Leonard Henry dice acá. Sí, claro, Leonard Lee. Leonard y Claro. sí. Qué interesante. Bueno, buenísimo. Bueno, Sacha, ¿y había otro libro más? Ah, acá hay uno más, que fue el que aparece primero. Sí, es la historia del Camposanto donde duermen los héroes. Es un libro, un pequeño estudio, es finito. Ese libro está nuevamente dentro de A la sombra de los perobales. Todo el libro, yo lo reproduje en un capítulo donde tengo que hablar del Camposanto, porque hoy tenemos el cementerio central, porque muchas veces la gente viaja y dice, bueno, voy porque quiero ver el local donde está enterrado mi antepasado. Sí. Bueno, el cementerio central de Pedro Juan Caballero es del año 1913, el más antiguo. Pero anterior a 1913 había un otro camposanto que ya desapareció. Hoy día está allí la gobernación de Amambay. Se construyó sobre ese terreno. Ah, mira. Y este trabajo es la historia de ese primitivo camposanto, de cómo él surgió en la posguerra y cómo desapareció cuando se hicieron los trabajos de organización de la villa. Las autoridades preocupadas con la cuestión higiénica trasladaron el camposanto a otro sector y que hoy es el llamado cementerio central o cementerio viejo, pero en nuestro país hay un desorden siempre muy grande, ¿verdad? No sé, hay ciudades que parece que son más organizados, pero aquí en Pedro Juan, en el cementerio, no hay mucha organización y lastimosamente muchos panteones antiguos se perdieron. Entonces ocurre Oh, algunas veces de que vienen familias, me buscan porque quieren conocer y tenemos la sorpresa de que ya no está el, el panteón, ¿verdad? Ya no se encuentra, pero otros sí están y a veces se puede dar esa feliz experiencia de encontrar el sitio en que está sepultado un antepasado. Lastimosamente el Camposanto también no tiene ningún registro de fichas de pase de sepultación o libros como tiene la Recoleta. Eso no hay, ¿verdad? Lo que solamente se puede acceder es a los documentos de defunciones que conservan copias de la municipalidad y que o en los registros civiles y que ahora también parte de eso está en Family Share que se pueden ir revisando. pero eso pasa en Paraguay.
¿Qué cementerio de Paraguay guarda registros de la gente que traen ahí? ¿Solamente el de Recoleta? Creo que sí, porque en el interior No tengo ninguno. no, nunca he visto Yo fui por así. varios Me y parece Concepción creo que tiene algo porque la otra vez subieron un listado de documentos que ellos digitalizaron y que está en el archivo histórico de la ciudad, el archivo general de la ciudad, sí. lo denominan algo así. Y allí yo vi que había un registro de bóvedas, panteones, de principios del siglo XX. Tienen Ah, algo de registro. Pero en la que actualidad no sé si llevan eso así de controlar, ¿verdad? Los ingresos y todo. sí, es todo un tema. Los cementerios deberían estar mejor conservados. Pero bueno. Bueno, Sacha, a ver, ¿quedó alguno más? O creo que están todos. Sí, creo que hicimos un repaso general, un todo por... Sí, cada uno podríamos hablar de un solo libro muchísimo, Sí, porque hay mucho tema hay para hablar. mucho, muchísimo laburo y mucho trabajo. Y bueno, te felicito todas Pero estas yo estoy publicaciones. siempre abierto, o sea, las personas que quieran, tengan curiosidad de conocer algo de esta zona del país o un auxilio en su investigación. También, ¿verdad? Pueden contactar. En estos días también estuve en contacto, están trabajando la biografía del escultor Francisco Almeida, que te comenté que hizo la estatua del capitán, el que Sí, nació en Asunción, y van a hacer, parece ahora, un catálogo de sus obras. Y también le estuve ayudando, facilitando documentos del tiempo que él vivió en Pedro Juan Caballero a estos investigadores. Entonces, hay muchas personas que tienen interés en la frontera, hay trabajos históricos. Está también Fabio Aníbal Jara Oiris, que es un sociólogo, politólogo, tiene también trabajos publicados sobre la frontera. Hay producción del lado del Brasil. Entonces existen materiales para quien quiera de repente conocer y es claro, investigar sobre sus antepasados que de repente vivieron por lo que hoy es Pedro Juan Caballero, Bella Vista. Y no comentamos, también queda Capitán Vado, ¿verdad? Otra zona, claro. porque tengo así por meta hacer libros de cada una de esas localidades. Capitán Vado es también tarea pendiente, Antigua Ñubera, es frontera Ñuble. seca también con Brasil, se llamaba antes Ñubera, y es un proyecto poder hacer también futuramente un libro sobre la historia de esa localidad. Las familias fundadoras y todo, todo parecido a Las las... familias fundadoras, la historia, ¿verdad? Cómo se fue desarrollando, porque es una manera de poder ir registrando. Claro, y esos, todo esto es departamento de Amambay y las principales ciudades son las que vos estás mencionando ahora, ¿no? Bueno, obviamente Pedro Juan Caballero, Bella Vista, Capitán Vado, y después ¿cuál vendría? ¿Cuál sería la Tenemos Carapaí, San Carapaí? Japutá. Carapaí son distritos nuevos, ¿verdad? Carapaí, San Japutá y Cerro Corá. Cerro Corá es el más nuevo, que está muy cerca de Pedro Juan, son 20 kilómetros apenas de Pedro Juan Caballero, y está también cerca al Parque Nacional donde terminó la guerra, es el nuevo distrito. Sí, y ese también es otro tema para otro, tal vez otro video. Seguramente vos lo habrás estudiado mucho, todo lo que sucedió ahí en Cerro Corá, en los últimos tramos de la guerra, en los últimos días del Mariscal. ¿Cómo Sí, es? y es muy interesante cómo algunas familias llegaron con López Sí, y después fueron a su localidad de origen y después regresaron aquí nuevamente. Es el caso de mira, los Álvarez, que son mira. de Capucú. Ah, El capitán Ramón Álvarez Quintana llega con Solano López, llega, acompaña al mariscal, junto al capitán Ramón Álvarez Quintana estaban sus hermanas también. Y terminada la guerra, ellos regresan a Capucú, su localidad de origen, pero después, allí en Capucú, él se casa con una dama de apellido Celada, Dolores Celada, que también estuvo con López, muy pequeña niña, llegó a ser Rocorá. Y esta señora Dolores Celada, al quedar viuda, viene a Pedro Juan Caballero con sus hijos y van a ser también de las primeras familias, de los pioneros de la ciudad. O sea, van a dar origen a una familia muy tradicional que son los Álvarez Celada aquí en la frontera, que fueron autoridades, fueron presidentes comunales, delegados de gobierno, educadoras, en fin. Entonces tienen esa historia de que empiezan por aquí con la guerra, llegaron a Cerro Corá,
fueron a su localidad de origen, pero después la vida les trajo nuevamente para ser partícipes del momento de formación de esta ciudad, ¿verdad? Se convirtieron otra vez en sus familias pioneras. Lo mismo le pasa a una niña llamada Isabel González, que llega hasta Cerro Corá y allí la madre, en una desesperación, le entrega a un coronel brasileño de apellido Ferreira. Ah, Y mira. este coronel la lleva a Brasil con la promesa de que un día le va a hacer reencontrar a ambas. Y en Brasil la adopta como hija, ella se convierte en Isabel Ferreira, se casa en Río Grande del Sur con un español de apellido Rodríguez, va a vivir en Uruguay, tiene sus hijos, al quedar viuda ella vuelve a Paraguay, logra reencontrarle a su madre y después vienen a esta zona de frontera y se convierten también en los pioneros, ¿verdad? Uno de los hijos fue presidente comunal en 1905, en fin, fueron, que es una familia también muy importante, la familia Rodríguez, que está unida al origen así de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Estas familias que estás hablando están en tu libro de genealogía nordestina, ¿no? Están en el libro Claro, de genealogías nordestinas. Entonces son familias mirá que vos. tienen, ¿verdad? Esta historia unida a la guerra, unida al final trágico de Cerro Corá, pero que parece que algo que les llamaba que tenían que volver a este sitio que se convertía en frontera y que si imaginamos lo que era en aquel tiempo esta zona, Claro, aquí es muy distante de la capital, muy lejos de Asunción, del lado de Brasil, más lejos aún de los centros de importancia. sí, Y terminaba la guerra, se convertía en una frontera de dos países que pelearon a muerte, enemigos, pero que estas familias tenían que de cierta forma dejar de lado eso, unirse entre ellas para llevar adelante un proyecto de sociedad, de formación, de fundación de una del- localidad. Y allí se dan los matrimonios, ¿verdad? Entre familias del lado paraguayo con el lado brasileño también, que se increíble. van uniendo, hermanando. Y eso es muy común. Y en el libro, cuando uno lee, uno nota que estas 6 familias que están allí estudiadas Sí. se terminan entrelazando una con otras, ¿verdad? Porque se casan descendientes y están allí. Y Pedro Juan Caballero tiene dos etapas entre una de la primera fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y una segunda etapa ya de los años 50, 60, cuando se intentó introducir aquí el café y que vinieron ya otras familias, vinieron también norteamericanos Ah, que mira, dejaron descendencia aquí, como los Weaver, y que también ya forman otra etapa de la historia, ¿verdad? claro. Pero que dieron su contribución. Y muchos emigrantes, ¿verdad? Entonces aquí había una colonia suiza en el pasado, entonces familias como Winkler, Reichard, Wieder, Pockel están presentes. Y para los que también investigan a los afrodescendientes, también habían grupos que dejaron incluso la tradición de las celebraciones del Santo Rey, todas familias unidas, ¿verdad? Que trajeron esa cultura, trajeron esas manifestaciones Eso del y Brasil, también se puede ven- conocer aquí en la frontera. venían del Brasil, esa familia, o eran del... Venían de Paraguay, Ah, de Paraguay, de Paraguay. de los De afro... Paraguay y que se identificaban con esa raíz, ¿verdad? Esa raíz. En especial la familia Alvarenga y Ah, que mira, tenía una gran devoción al Santo Rey y ujú. hacían grandes celebraciones. Interesante, Sacha. ¿Qué te iba a decir? Actualmente, tengo entendido, Pedro Juan Caballero es una ciudad muy próspera, ¿no? Dedicada al comercio, está creciendo, es floreciente, me refiero, ¿o no? Sí, es una ciudad, está entre las principales del país, es una ciudad Sí, también universitaria, hay muchos universitarios, hay mucha gente que viene de afuera para estudiar, es el comercio. Si bien que, claro, ¿verdad? Hay luces y sombras. Si uno entra en Google Pedro Juan Caballero, salta de primeras aspectos muy negativos, o sea, del el narcotráfico, la criminalidad, ah, todo eso, ¿verdad? contrabando, Pero existe una otra faceta que muchas veces las personas desconocen, que es claro, la rica historia, la cultura, todo lo que se puede conocer en Pedro Juan Caballero. Entonces les invito a que vengan a conocer la frontera. Los que tienen miedo, bueno, dejen de lado el temor, vale la pena dar un paseo por Pedro Juan Caballero, visitar Cerro Corá, conocer todo lo que hay y la experiencia dan de cruzar una calle y estar en otro país. increíble. Bueno, y hablan los dos idiomas también, obviamente.
Sí, acá se hablan los tres, ¿verdad? El castellano, el Los, portugués los, y el los, guaraní, los tres, exactamente. los tres idiomas. Bueno, Sacha, la verdad repasamos todos los temas que queríamos hablar y me encantó, aprendí muchísimo, ¿no? Con esta charla. Tal vez podamos, si querés, en un futuro repetir esto en algún otro tema, porque veo bueno, obviamente has estudiado muchísimo, sabes mucho, tenés muchísimo conocimiento para compartir. ¿Vos compartís esto? Vos dijiste que sos licenciado en historia. ¿Vos Sí. enseñás historia o cuál es tu trabajo Sí, yo relacionado con eso? enseño historia Sí. en trabajo al lado brasileño, soy educativa de Brasil, Ah, mira, mira. y estoy como secretario, como jefe del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero. Ah, Entonces tengo a mi cargo toda la parte de cultura, el centro cultural, donde está el museo, la galería de arte. No, todo eso es parte de mi trabajo, ¿no? Por el tema de investigación, estoy siempre en eso, ¿verdad? entonces vos De ir tratando de poner en valor este patrimonio histórico de toda esta zona, porque vos es el área en que trabajo. has dado charlas sobre el tema ahí o conferencias o no sé. Sí, siempre cuando soy invitado o también para documentales, personas que vienen, o la presentación de los mismos materiales, los libros cuando son lanzados. Ah, claro. Ahora nosotros vamos a iniciar el 11 de octubre las celebraciones por el 125 aniversario de la ciudad. Mm, El aniversario es el 1 de diciembre, pero aquí ya se empieza a festejar bien antes, ¿verdad? Entonces el 11 de octubre ya arrancamos con música, danza, va a haber una noche de poesía y luego ya se siguen varias actividades culturales hasta llegar la fecha, el 1 de diciembre. Y es justamente una época en que las personas recuerdan mucho y se recuerdan las antiguas familias, se rememora la historia. Por eso tratamos de hacer bien antes, iniciar los festejos, para que las personas puedan ir eh, abrazando eso, ¿verdad? Estimulándose y es un momento también de recordar un poco la historia. 125 años es prácticamente nada para la historia, claro, porque claro. Es una ciudad estudiamos nueva. historia y vemos, es que un segundo, no llega ni un segundo, pero es un tiempo para nosotros, para Paraguay, para una localidad de 125 años tiene un peso. No, por Pero supuesto. Pedro Juan Caballero, también eso permite que se pueda trabajar desde sus orígenes, ¿verdad? Hay muchas posibilidades, mucha historia oral todavía presente. Claro, claro, claro. Eso es algo bueno, ¿verdad? Y como otras localidades de repente no tienen eso, ¿verdad? Porque ya son más antiguas y se va perdiendo cierta historia o vivencia de alguna familia. Claro, quedan los registros. Bueno, Sacha, te agradezco por tu tiempo. em, de nuevo, aprendí muchísimo. Gracias por todo lo que compartiste. Ya llegará el momento que te visite y me puedas vender alguno de tus libros porque me gustaría leerlos. Bueno, ya puedo descargar el que vos dejaste ahí para descargar gratuitamente, el de los Toledo. ¿Cómo era? ¿Toledo de Igares? Sí, los Toledo de Igares. Toledo de Igares, ahí está. Y estoy también pensando futuramente de repente alzar uno de los otros materiales, ¿vale? De la historia de Pedro Juan Caballero, Sí, porque como dije, hay mucho interés por la frontera. Muchas personas que están estudiando en universidades del extranjero y que tienen como tema de estudio la frontera y siempre escriben, buscan informaciones, principalmente a la sombra de los Perovales, aparece así en citaciones de varios trabajos ya académicos que se realizaron sobre esta zona. Entonces es una fuente, porque yo creo que todos hay que compartir, ¿verdad? Porque de lo contrario, si se guarda ese conocimiento, esa documentación, ¿de qué sirve, verdad? No, adelante voy a ser celoso y voy a guardar el documento para mí. claro, La función es compartir el conocimiento. Si bien que es claro que todo autor o todos los que trabajan en genealogía, antes de publicar son celosos, así, claro, tengo una descubierta. Yo recuerdo una vez conversando con un historiador y era el tema del origen de Pedro Juan sí, y me dijo, encontré un documento, unas cartas, pero yo no te puedo mostrar esas cartas sí, porque yo la voy a publicar esas cartas claro. y que es algo que es importante para tratar del origen de la ciudad. Y bueno, pasó, esta persona murió y no publicó su Oh, libro, su material,
Y estudiando en la facultad, de repente el profesor de historia regional nos entrega un texto de un historiador brasileño donde traía un fragmento de ese documento. Y dije, pero esto solo puede ser la carta de que este historiador me comentó. Y ahí fui buscando y llegué a la Biblioteca Nacional. Esa carta estaba en un periódico de la época. Y ahí pude trabajar el documento y eso ya está en el libro A la sombra de los Perovales. Y aclaró muchísimas cosas sobre el tema del origen de la ciudad. Y que, bueno, el colega historiador que guardó tan celoso, ¿verdad? No, nunca llegó a publicar y quedó allí, ¿verdad? Falleció, se perdió y no se llegó a... Pero por suerte, por otros caminos pude llegar al documento y hoy día eso está, se conoce y fue algo muy importante, muy interesante, está dentro del libro. Entonces a veces ocurre eso, ¿verdad? Sí, Pero eh, tiene sus factores negativos, ¿verdad? Tenemos que tratar de ser abiertos. estoy totalmente de acuerdo, es así. Te agradezco de nuevo, Sacha, y te libero para tal vez, si no tienes problema, en una próxima ocasión continuar la charla profundizando en alguno de estos temas. Y bueno, espero que a todos les haya gustado esta charla. Yo creo que fue clarísima. Así que bueno, será hasta una próxima vez, Sacha. Gracias por la invitación y estoy aquí para cualquier otra ocasión que podamos conversar, de repente un tema más específico. Estoy a las órdenes. Muchas gracias, Alan, por este espacio. Gracias a vos. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.